con el fin que tu desarrollo como discípulo del Señor Jesús aumente. Discipulado en Acción te mostrará las herramientas fundamentales que todo discípulo debe poner en práctica. Usando el libro Manual del Discipulado como base, los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores te ayudarán en el crecimiento de áreas como la devoción, el testimonio y la misión, tu vida en la iglesia y el estilo de vida del creyente. Este estudio fortalecerá tu avance vital como un discípulo que va tras las huellas de Jesús el Maestro. Comencemos entonces con Discipulado en Acción. Un saludo de nuevo, estamos contentos de estar nuevamente aquí con ustedes para el estudio del tercer capítulo del libro del Manual del Discipulado. Vamos a estar analizando, luego de que vimos acerca de la palabra de Dios en el tema anterior, vamos a estar estudiando en esta oportunidad el testimonio de Jesús. Es un tema sumamente interesante, un poco conflictivo en parte, pero es parte del discipulado y necesitamos que en el crecimiento cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Pastor Giovanni, es un tema valioso. Así es, así que vamos a ver en cada uno en el desarrollo de nuestro tema qué hace entonces el profeta y cuál es su función en las Escrituras. Sí, realmente la función de un profeta es bien importante. Dios se comunica a través del ser humano por medio de un instrumento que Él usa. No es algún asunto de emociones, no es un asunto de que cada quien se le ocurre lo que piensa. Dios escoge a alguien y la forma en que lo escoge es evidente porque es algo que actúa de una manera sobrenatural. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es la función del profeta? ¿Qué hace el profeta? Bueno, el profeta, hasta donde yo entiendo, el profeta lo que hace es como un portavoz. Lo que Dios pide y lo que Dios quiere mandar exhortación, quiere mandar un mensaje, quiere mandar una revelación acerca de algo que es desconocido en el futuro. Tiene muchas funciones el profeta, siempre hablando como portavoz de Dios. Eso es lo que la Escritura presenta y ha enseñado. Muy bien, entonces podemos entender que hay un profeta para nuestro tiempo y en cada tiempo hubo un tiempo profético, si lo llevamos al caso. Sí, realmente Dios había tenido a través de la historia, siempre ha habido mensajeros de parte de Él. Y esos mensajeros están cumpliendo una labor especial para Él porque se necesita. Dios tiene, ahora los tenemos escritos los mensajeros, no a través de la palabra, pero sí Dios ha tenido siempre, en todo tiempo, a alguien que comparte el mensaje con su pueblo. Muy bien, entonces, ¿es necesario el don profético? El don profético es necesario, realmente. El don profético es necesario porque es parte de un don. Es más, lo que dice, por ejemplo, Efesios 4:11, el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 11, nos dice que los dones están dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice aún, añadiendo el versículo 12 y 13, dice que son para que la iglesia y todo el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, los dones del Espíritu y el don de profecía como parte de esos dones está dado para que la iglesia se desarrolle a ese nivel. Entonces, el don de profecía es un don profético que Dios ha dejado para la iglesia remanente. Tiene que ser así, porque si nosotros hacemos un análisis acerca de, cuánto estamos nosotros cercanamente hablando al propósito original que dice la Escritura en Efesios, de que hemos llegado ya a ser, hemos llegado a la altura y a la medida del Señor Jesús, como cuerpo, como un grupo. No estamos hablando como individuos, estamos hablando como un cuerpo, porque el Señor, aunque quiere salvarnos individualmente, está hablando de la iglesia en forma general. Todavía no llegamos. Así que si todavía no llegamos, a diferencia de lo que algunas personas dicen o enseñan, de que ya cuando se cerró la Biblia, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, se cerró la revelación y que a partir de ahí Dios no ha levantado más profetas, es un poco falso eso, porque hasta ese momento la iglesia, al contrario, la iglesia sufrió un poco de situaciones.
Así que la situación ahora mismo es que tenemos que entender que Dios tiene autoridad suprema. Nadie le puede decir no lo hagas, nadie le puede decir hazlo, de que si Él quiere elegir a alguien como un mensajero de su parte, simplemente tiene que ser voluntad divina y nosotros no estamos. La Biblia en ningún momento dice que nosotros tenemos que negar quizás la ínfula que alguien quiera tener de decir yo soy profeta de Dios o yo vengo de parte de Dios con un mensaje. La Biblia no me dice que yo niegue esa pretensión. La Biblia me dice otras cosas que yo debería hacer que quizás en un momento pudiéramos ver más adelante. Sí. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las evidencias bíblicas del don profético? Bueno, las evidencias bíblicas que tenemos en el don profético son varias, pero el manual, el capítulo en el que estamos nosotros analizando nos da el argumento de Joel 2:28. El profeta Joel en el capítulo mencionado y el versículo nos dice que la profecía de Joel señala de que vendrán momentos en que los hijos soñarán sueños, los ancianos verán visiones y que sobre toda carne Dios derramaría el Espíritu Santo. Y esa visión o ese pensamiento, diciéndolo, ¿verdad? Y está hablando de que son momentos, en el contexto está diciendo de que van a haber prodigios en el cielo, prodigios en la tierra, que van a haber señales, y eso es un marco contextual del tiempo del fin. Por lo tanto, ese texto, aunque Pedro lo usó para el día del Pentecostés, señalando de que esa era la promesa del profeta Joel, esa promesa se expande todavía al tiempo del fin, porque no estamos, para el tiempo, digamos, de Pedro no eran los postreros días. Podemos afirmar que ahora son los postreros días, y el texto dice, será que en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos y vuestras ancianas. Así que el don de profecía, con ese texto nada más, ha sido suficiente en el capítulo para definir que hay argumento bíblico para saber de que el don de profecía va a permanecer hasta el final del tiempo. Entonces no distingue entre un hombre o una mujer que puede ser profeta. No, de hecho que no. En la Biblia ahí usa diferentes personalidades como profetas. Hulda, una mujer del Antiguo Testamento, fue profetisa. En el Nuevo Testamento se dice que las hijas del diácono Felipe eran profetisas, así que no hay diferencia, han habido hombres o mujeres en esa área. Ahora, se habla acerca de unas características gemelas de la iglesia en este tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros denotar esas características y cómo podríamos entonces explicar en relación a ello? ¿Qué nos puede contar usted, Pastor Flores? Ok, bueno, hay las características gemelas. El capítulo que estamos analizando nos dice algo de suma importancia. Nos hace ver que en el pasado estaban la ley y los profetas. Y ahora, en el tiempo más moderno, digamos, en la acción del Nuevo Testamento, la profecía nos dice en los libros de Apocalipsis, por ejemplo, conecta la ley y el testimonio. Y también el libro de Isaías, en el capítulo 8:20, dice a la ley y al testimonio. Y también se menciona la ley y los profetas. O sea que hay una comparación. Entonces, la parte gemela, lo que conecta es que el testimonio de Jesús, que se usa en el libro de Apocalipsis, que podemos hablar un poquito más de eso, está relacionado con la parte del testimonio. Y la parte de la ley sigue siendo todavía la ley. Es decir, que la ley y el testimonio, la ley y los profetas, es una semejanza es como una dualidad que en la Biblia van juntos. Cuando la ley está bien establecida, el Señor está manifestando su voluntad por medio de los profetas. Y eso es parte de lo que el capítulo nos está desenvolviendo. Ahora, ¿hay algún momento de silencio profético? Sí, han habido momentos de silencio profético. En la antigüedad se conoce como el periodo intertestamentario, un término que usan los teólogos para definir después de Malaquías y hasta que llegó Juan el Bautista. Se reconoce, está evidenciado, los judíos reconocen que no hubo nunca un profeta en ese periodo de tiempo. De paso, una cuña, ¿verdad?, de conocimiento importante. Esa es la razón por la cual como creyentes no aceptamos
libros que están escritos en ese periodo de tiempo como libros inspirados, que son los libros que se llaman deuterocanónicos. Y en el Nuevo Testamento o en el tiempo actual, hubo profetas en la iglesia cristiana primitiva, es decir, ascendió Jesús y había el don el Espíritu Santo descendió y el don de profecía estaba activo entre los miembros de la iglesia, entre los que Dios escogió, como por ejemplo mencioné las hijas de Felipe, el apóstol Pablo era profeta también, él veía visiones, y Juan vio visiones. Pero la iglesia cayó en un tiempo de apostasía, o sea, puso la voluntad, la ley de Dios fue puesta a un lado. Y por lo tanto, como ese gemelo, la ley y los profetas van en conjunto, ¿verdad? La ley y el testimonio, pues así como se puso a un lado la ordenanza, el testimonio de Dios, que es su don a través del Espíritu Santo para elegir, fue puesto a un lado. Y aunque hubo hombres de Dios, tuvieron que aferrarse a lo ya revelado, para poder ir descubriendo, no fue que Dios les dio una capacidad especial. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las pruebas de un profeta? ¿Cómo podemos saber si es un profeta verdadero? Bueno, hay algunas cosas que son relacionadas con esas características. Y esas características están fundamentadas primero en que un profeta tiene que exaltar a Jesús. Esa es una primera prueba. Eso lo sacamos del primer libro de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Nos dice allí, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Eso es de la Nueva Versión Internacional, leí esa versión. Y eso nos está diciendo, Pastor Giovanni, que si una persona está queriendo exaltar su propio nombre, si su centro y su foco de atención es reclamar un mensaje para demostrar, oye, Dios me habló a mí. Correcto. ¿Ves que ese es el problema que yo noto en la actualidad? La otra vez escuchaba de un hombre. El Señor me reveló. El Señor me reveló. Entonces, como para gloriarse uno, porque Dios me habló fue a mí, directamente. Y entonces la gente tiende a crear una satisfacción y Jesús se opaca y las personas resaltan. La otra vez escuchaba de un hombre que decía que él era la encarnación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo hombre. Sí, entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Es lo que está exaltándose a sí mismo. En cambio, un profeta real mantiene una humildad y que lo que está es interesado en resaltar a Jesús. Y es interesante que en el tiempo final nosotros tenemos que ver que el Apocalipsis dice que en Apocalipsis 12:17 que el pueblo de Dios del tiempo del fin iba a tener el testimonio de Jesús. Y el 19:10 lo puede dar la respuesta correcta. ¿De qué significa el testimonio de Jesús? Sí, es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Realmente. Entonces, ese se ha revelado en Elena G. de White, que es en el desarrollo completo de nuestro tema en el día de hoy. Sí, y se ha desarrollado allí por lo siguiente. Se ha desarrollado, ahorita vuelvo a las pruebas, pero necesito que aclarar esto importante. Se ha desarrollado allí porque como en el tiempo histórico la ley quedó puesta a un lado y como el evangelio se predicaba pero no estaba siendo predicado en la forma correcta porque el cristianismo cayó en apostasía. Luego en los años 1800 cuando el estudio de la Biblia tomó una fuerza y se reconocen ciertos elementos y Dios da a conocer a algunos grupos de estudiosos que la ley de Dios, el cuarto mandamiento especialmente, que estaba siendo puesto a un lado, aunque la adoración de imágenes ya había sido elevada y algunas otras verdades. Entonces, cuando la ley se está restaurando en el estudio bíblico en la humanidad, Dios decide ahora unirle el testimonio de Jesús, ¿verdad? La ley y el testimonio, decide levantar a alguien. Nadie puede cuestionar, en la Biblia no dice ningún nombre, pero en la Biblia sí nos dice que Dios tiene capacidad de elegir a alguien. Por supuesto, Dios no va a decir a quién eligió por nombre. El único en la Biblia que está dicho que era por nombre que iba a ser elegido es Ciro, que dice el profeta Isaías, yo voy a elegir a Ciro, por lo demás no hay más ninguno. Entonces es una excusa muy tonta decir, en la Biblia no dice eso. La Biblia profetiza que al final del tiempo iba a haber un don del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía.
Por lo tanto, y el espíritu de la profecía es que Dios le otorgó el don a alguien para que fuera profeta. Y entonces, esa prueba, por eso cuando usted menciona a Elena White, uno se va a los escritos de Elena White y uno se da cuenta que lo menos que ella está interesada es en exaltarse a sí misma, más bien problema tuvo por esa razón. Por eso es importante que entendamos para poder seguir las siguientes características que se cumplen en el linaje de White. Es correcto. Entonces tenemos primero que ella exalta a Jesús. Segundo, esa persona tiene que estar de acuerdo con la ley y los profetas. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O como dice 1 Corintios 14, versículo 32, el apóstol Pablo dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? En esencia lo que quiere decir, Pastor Giovanni, es que nadie puede decir, una persona se levanta diciendo que tiene un mensaje que viene de parte de Dios, hay que estudiar en qué consiste su mensaje, porque hay que comparar su mensaje, porque si no dijeren conforme a esto, es decir, como dice Isaías 8:20, es porque no les ha amanecido, es porque si su mensaje es contrario al mensaje ya revelado, eso es imposible que venga de Dios, porque Dios no se contradice. Así es, entonces podemos ver que una característica importante es que habla conforme a la palabra de Dios. Correcto, exactamente ese es el punto. Los espíritus de los profetas están en armonía y Elena White resalta eso. Es más, uno siempre ve constantemente su énfasis en que uno vaya a la Biblia y busque las verdades bíblicas y las verdades que se han enseñado que provienen de sus libros o de las cosas que ella escribió, de sus testimonios, como llamamos lo que ella escribió. Ninguna de esas cosas contradicen las verdades bíblicas. Entonces, hay armonía en eso. Entonces podemos ver y resumir de esta forma que el don de profecía se dio en la persona de Elena G. de White para la iglesia remanente del tiempo del fin. Es correcto. Que cada una de las características que podemos ver están a la luz de la Biblia. Y es allí donde nosotros podemos confiar completamente que su mensaje es verdadero y que tiene un tiempo profético, y es ese tiempo que nosotros estamos viviendo. Así es. Yo diría que si nosotros, porque hay más pruebas aún en la Biblia, siempre extraídas de la Biblia, y si nosotros viéramos las predicciones que ella hizo con respecto a lo que iba a ocurrir, como el terremoto de San Francisco en 1906, o si nosotros viéramos la influencia de su vida que tuvo, cómo ella se dedicó al servicio de Dios y cómo su trabajo fue tan especial, nosotros no tenemos ninguna duda de que eso que ocurrió en ella, las manifestaciones sobrenaturales de lo que ocurrió en ella, sus predicciones, todos estos elementos tomados de la Biblia, al aplicarlo a Elena White, uno se da cuenta de que sí, se dan, y no hay duda de que entonces, o por lo menos permite confirmar, para alguien que está en el discipulado, que es el aspecto importante, para alguien que está en el discipulado, necesita uno entender de que Dios tiene un mensajero. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si uno rechaza el mensaje que Dios le ha mandado a uno, a través de el mensaje está en las Escrituras, por supuesto la Biblia, no hay otra cosa. Pero si una persona se sale de lo que Dios quiere revelar, pues sencillamente esa persona puede ser que pierda la bendición porque se desvía, tiene la opción a interpretar o a actuar de forma equivocada, no acorde a lo que el plan de Dios ha tenido para nosotros. Muy bien, entonces si estudiamos la Biblia, ¿por qué es necesario el don de profecía? Y hablamos un término entonces que hablamos de la luz mayor y de la luz menor. Ok, muy bien, esa es una pregunta importante. La Biblia revela todo lo que está dicho ya por los profetas que han estado viniendo desde la antigüedad trabajando juntos a través de la historia, y ellos nos revelan principios fundamentales. Pero aparte de la Biblia o adicional de la Biblia, la Escritura ha mencionado que habrá el don de profecía, que es lo que acabamos de ver, que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y es lo que dice Apocalipsis 19:10. Así que nosotros podemos estar seguros de que no es simplemente un capricho de una organización, no es el capricho de una persona, fue la decisión de Dios. Pero un profeta moderno no es un sustituto de la Biblia. Hay mucha gente que se equivoca y no va a la Biblia,
sino que se pone a buscar, a leer solo libros de Elena White con el propósito que están en conexión con la Biblia, pero no es la intención de Dios que eso ocurra. Dios dio luz adicional, o digamos, aplicó varios principios por medio de lo que Elena White hizo, de cómo principios bíblicos se aplicaban a la época en que vivimos. Pero uno dice, bueno, ¿qué necesidad hay? Pero es una realidad, Pastor Giovanni. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he encontrado con mucha gente, lo veíamos en la lección anterior, que dice, oye, pero yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo estudio y no la veo, y la veo y la leo y no sé qué está diciendo. Entonces, y la sociedad, como usted leyó, recuerdo que usted leyó una cita que hablaba de que Satanás está tratando de distraer a la gente. Ese concepto de la distracción, la manera, el descuido que hay de la Biblia, ha hecho que a la gente se le haga más fácil digerir las cosas como más detalladas. Y por eso lee algo que está un poco más en armonía con lo que puede percibir con mayor facilidad. Pero todo está en la Biblia. La gente, si tuviéramos la Biblia y profundizáramos en la Biblia, no hubiese habido necesidad de que Dios tuviese que mandar a alguien adicionalmente. Pero adicional a eso, respondiendo por último de esa parte de la pregunta, yo diría que la forma como la Biblia menciona que Satanás iba a estar confundiendo la humanidad, tratando de destruir la influencia de la Biblia, Dios entonces aprovechó para extraer algo. Por ejemplo, yo creo, no sé, si en el manual de discipulado usted pudiera compartir con nosotros, el manual del discipulado nos dice algo acerca de eso, acerca de lo que puede ser o de la problemática real que tenemos. Dice el manual de discipulado, la página 24, en un tiempo en que los engaños de Satanás están en su apogeo, cuando todo viento de doctrina sopla y vivimos en una atmósfera de confusión teológica, Dios nos ha dado a su pueblo una voz discernidora y autorizada para unirnos en las verdades de su palabra. Las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista afirman nuestra convicción de que esta voz puede ser escuchada en los escritos de Elena G. de White. Muy bien, entonces si el manual de discipulado nos está influyendo, nos está diciendo de que esa es una voz autorizada. Entonces yo puedo leer muchas cosas de las Escrituras, yo puedo leer acerca de otros libros que hablan, gente que ha escrito cosas muy útiles, pero hay una gran diferencia entre leer un libro que se constituye en una inspiración para mí, a leer un libro que ha sido inspirado para que nosotros tengamos una claridad mayor. Y esos escritos de Elena White tienen esa ventaja por encima de cualquier otro escrito, que tienen una influencia que está siendo traída por medio del Espíritu Santo de manera directa a nosotros. Así es, y que sus consejos han pasado de generación en generación, de años y años, y todavía tienen repercusión para nosotros hoy, que es lo importante que nosotros debemos entender, que en este momento podemos nosotros escudriñar y ver cuán importantes son sus mensajes y que su verdad ha sido progresiva. Escuchó el mensaje y fue desarrollándose de tal forma que se cumple, hubo un cumplimiento en su tiempo, pero también esos consejos están vigentes como si hoy se estuviesen escribiendo. Es correcto. Hay algo interesante que a mí me llama la atención que dice la misma señora Elena White. Ella dice lo siguiente en una de sus muchas citas y muchos escritos. Ella dice que muchos contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo, haciendo referencia a las revelaciones que Dios ha dado a través de ella, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento que ellas traen. En reconvenciones, ¿verdad? Ese conocimiento viene en reconvenciones, nos amonesta, o en reprensiones nos reprende por cosas erróneas que estamos haciendo, o simplemente nos advierte, nos alienta. Entonces, eso es importante porque necesitamos, mi hermano, tú como discípulo, yo como discípulo, creceremos si estamos en armonía con el plan que Dios quiere revelarnos, y no lo vamos a saber si no estamos en contacto ahí con esa revelación, con esa información. Entonces, hay algunas cosas que pueden ser prácticas, me imagino, para nosotros. Así es, una de ellas es, las Escrituras nos dicen en 2 de Crónicas 20:20, creer en vuestros profetas
y seréis prosperados. Así es. Realmente es interesante. Otra cosa que debemos entonces ahora es poder tomar tiempo para poder leer los escritos del Espíritu de Profecía. Y decíamos en una anterior lección del discipulado, 30 minutos para estudiar la Biblia, pero ahora diríamos 30 minutos adicionales para leer el Espíritu de Profecía. Sí, y aún yo diría también que, siendo de que usted mencionó de que habíamos dado una recomendación de 30 minutos, podemos también tomar la recomendación de que en el libro, en el manual del discipulado, el manual de discipulado que mis hermanos deben de tener, en ese manual, en la parte de atrás, esos 4 proyectos, 4 años de lectura bíblica están acompañados con apoyo de lo que Elena White no añade, sino detalla de cada una de las secciones. Entonces la lectura está dada para que cada día uno haga una lectura aparte de la Biblia, aparte de alguno de los libros de Elena White correspondientes, y la armonía y el enriquecimiento, el crecimiento espiritual que un discípulo tiene al hacer eso es muy grande. Yo le digo una cosa, yo no conozco a nadie, pastor, yo no he conocido a nadie que haya dicho que leyendo y estudiando en armonía esos libros así con la Biblia, espiritualmente haya decrecido. Al contrario, he visto cómo han crecido espiritualmente y esa es una experiencia repetitiva en mucha gente. Entonces necesitamos tener ese crecimiento espiritual y lo logramos es a través de, como discípulos, estudiando más y poder acercarnos entonces al ideal que el Señor quiere. Nosotros necesitamos hacer un estudio personal de la Biblia y ya tenemos la luz mayor que es la palabra de Dios, pero también los escritos de Elena de White. Así es, así que concluyendo entonces este capítulo número 3 que nos ha hablado del espíritu de profecía, podemos afirmar, mi hermano, use un cuaderno, abra una hoja en su computadora para escribir las lecciones de la vida, finalice una oración hablando con Dios como parte del método práctico de qué hacer al estudiar las Escrituras, y ahora añadiendo, lea un poco de los libros inspirados que Dios nos ha dado para este tiempo del fin en el cual nosotros estamos, y durante el día intente pensar acerca de la experiencia, de lo que ha ido leyendo, medite. Haciendo eso, el discipulado va a crecer. Así que muchas gracias. Este capítulo 3 ha sido de gran interés. Por favor, manténgase entonces en la práctica, pastor, en la práctica de constantemente tener esa media hora que debemos estar tomando diaria mínimo para que esa vida devocional vaya haciéndonos discípulos de Cristo. Bendiciones para ustedes. Hemos llegado al final de Discipulado en Acción, presentado por los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores. Confiamos que el Manual del Discipulado seguirá siendo la herramienta de apoyo en tu crecimiento como discípulo de Cristo. Discipulado en Acción. Te esperamos en la próxima presentación. Bendiciones.